Ayúdame con el siguiente caso clínico. ¿Listo? ¿Lista? Paciente, fisioterapeuta, 28 años. Síntomas: refiere cansancio y desmotivación. Se siente poco valorado. Presenta altos signos de desgaste vocacional, ingresos bajos y frustración creciente. Antecedentes de afasia digital y sedentarismo en redes sociales. ¿Cuál es tu hipótesis diagnóstica? ¿La tienes ya? ¿Mi diagnóstico? Síndrome de estancamiento crónico. Quizás te suene el caso, porque a lo mejor es el tuyo. Hoy quiero hablarte de cómo identificar este síndrome, su pronóstico y, sobre todo, cómo tratarlo. Empezaste con una vocación clara: ayudar a las personas de verdad, cambiar vidas, quizás incluso montar tu propia clínica algún día. Pero la realidad te atrapó en un bucle de frustraciones, contratos de risa y de llanto, apenas 15 minutos por paciente, clínicas que priorizan más aparatos que el criterio clínico y una cuenta bancaria que parece castigarte por dedicarte a cuidar a otros. La respuesta habitual es buscar la solución en el mismo lugar donde todo empezó, haciendo más formaciones de fin de semana, aprendiendo más técnicas, aguantando más. Pero esto no solo no funciona, sino que suele dejarte exactamente igual que donde estabas. Porque lo que te enseñaron a hacer no te ha llevado a tener la vida y la profesión que tú te habías imaginado. Puede que una pregunta te persiga ahora. ¿Para esto estudié fisioterapia? Terminas bachillerato, luego la universidad. 4 años de universidad en los que aprendiste lo básico, pero saliste con la sensación de que el verdadero aprendizaje empezaba después, pero sin ninguna guía. ¿Y qué es lo que te esperaba fuera? Pues un salario medio de entre 1.300 y 1.400 euros, siempre que seas de los afortunados que han conseguido colocarse y tratar a un paciente por hora. Pero lo peor no es eso, lo peor es que nadie te avisa de lo que viene después, del estancamiento, de la sensación de estar atrapado repitiendo un trabajo de segunda donde no puedes aplicar ni el 10% de lo que sabes y donde tampoco se valora que te formes para saber un 90% más. Y mientras, el mundo ya ha cambiado. Nos forman con reglas de hace 20 años para labrarnos un futuro que se decide hoy en el entorno digital, porque te siguen preparando para enviar currículums como si fuera 2003, cuando el verdadero trabajo está en construir visibilidad y valor propio. Piénsalo, ¿qué habría pasado con Netflix si hubiera seguido enviando DVDs por correo? O mejor, ¿dónde estaría PhysioReact si Albert hubiera hecho lo que le tocaba hacer? Probablemente seguiría yendo de casa en casa con la camilla a cuestas. Hoy están más de 310 ciudades, atienden a más de 13.000 pacientes y colaboran con más de 165 empresas. El cambio no le vino de hacer otro máster, vino de cambiar el enfoque y la mentalidad. Nokia dominó el mercado de los móviles, pero no quisieron evolucionar. Resultado, se quedaron atrás. El miedo al cambio mata más carreras que la falta de talento. ¿Y si te dijera que la fisioterapia está a punto de vivir ese mismo colapso silencioso? Este es el mejor momento para destacar y también el más fácil para pasar totalmente desapercibido. Las redes sociales han cambiado todos los sectores, no porque todo sea postureo, que ya sabemos que también, sino porque ahora puedes poner tu conocimiento delante de la gente adecuada y dejar de depender de que alguien te contrate con unas condiciones pues que no desearías a nadie. Ya no se trata de saber más y coleccionar diplomas como cromos, se trata de mostrar lo que sabes con claridad y confianza, porque si tú no lo haces, otro con la mitad de nivel que tú, pues puede que sí lo haga y se llevará el reconocimiento y los pacientes. Mientras muchos fisios siguen haciendo malabares para cuadrar una jornada partida con una vida social pues prácticamente inexistente, otros decidieron usar ese tiempo para crear algo propio. Algo que no depende de un jefe, ni de un contrato guiado por convenio, ni de cuántas horas puedes estar de pie. Fran Gurdiel empezó como cualquier otro fisio, pero decidió apostar por algo que en su momento parecía una rareza: divulgar en redes sociales y montar su propia marca personal. Fue de los primeros en construir un servicio multidisciplinar completamente digital, delegando en otro fisio y un dietista, mientras se convertía en referente en formaciones y doctoraba, además estudiando psicología. Un fuera de serie. Álvaro Pinteño se centró en dolor complejo y combinó su consulta presencial con un formato online, llegando a facturar más dinero con su clínica online que con la presencial. Publicó su libro Joder cómo duele y se posicionó como un referente. José Vipiris, de Millennial Physio, convirtió la divulgación en su carta de presentación, ayudando a cambiar la imagen de la fisioterapia a mejor, y mientras también trataba a pacientes online. Creó su propia academia que está moviendo el sector pues más que muchas universidades. Y a ser donado, con más de 127.000 seguidores, que lleva años demostrando que se puede ser crítico, serio, riguroso y aún así construir una audiencia que te abra oportunidades. Y junto a Fran, pues montó su propia academia también, Master de Basics. El denominador común de todos ellos, pues que apostaron por algo que en 2018 sonaba ridículo, como fisioterapia online, redes sociales. Y gracias a eso no solo pueden tratar pacientes desde cualquier sitio. Las redes les han abierto muchas puertas, colaboraciones, proyectos, oportunidades que nunca habrían tocado trabajando 40 horas simplemente en una clínica, o en 2, o incluso en 3 a jornada partida. No son gurús, no nacieron sabiendo, pero sí hicieron lo que la mayoría no hace: salirse del carril. Y aquí viene lo interesante. Las oportunidades no solo se han agotado, sino que están creciendo. Hay espacio, hay demanda. ¿Y quién se mueve ahora? ¿Quién se queda con la parte más grande del pastel? Porque aunque todavía son pocos los fisios que lo están haciendo bien,
Ya hay otros con marketing afilado y cero miedo, llevándose trozos muy grandes del pastel, que podrían ser tuyos también. Entonces dime, ¿quieres seguir viendo cómo otros avanzan o prefieres descubrir hoy mismo cómo dar tú tu primer paso? Vamos a dejar de hablar en abstracto y vamos a ponerle números a la realidad. En 2024 se graduaron 7.192 nuevos fisioterapeutas. Ya somos más de 71.600 colegiados en España. ¿Tienes menos de 30 años? Pues estadísticamente cobras menos de 1.300 euros al mes. El 78% de los jóvenes fisioterapeutas están por ahí, en ese tramo. Y ante ese panorama, las salidas tradicionales no pintan mucho mejor. Puedes montar tu clínica entre 40 y 60.000 euros de inversión solo para abrir la puerta, sin garantía de éxito y con un ejército de competidores a la vuelta de la esquina de los que hablaremos después. También puedes opositar, años memorizando temarios, compitiendo por unas pocas plazas para acabar, en muchos casos, como el ejecutor pasivo de lo que otros deciden, con la ilusión metida en un cajón. O puedes emigrar a Francia, por ejemplo, a Alemania, a Reino Unido. Sí, ganarás más, pero también pagarás más alquiler, más impuestos y sorpresa, más competencia. Nadie te espera con una alfombra roja. Todas son opciones. Pero seamos sinceros, ¿estas son las opciones que quieres? ¿Las que imaginabas cuando decidiste ser fisioterapeuta? ¿Cambiar tu tiempo por dinero, con cero libertad y menos reconocimiento del que mereces? Si te has dado cuenta de que no te encaja, es hora de mirar hacia otro lado, hacia donde casi nadie está mirando todavía. ¿Te has fijado? Hasta las clínicas más tradicionales están ya en redes sociales. Hasta esa clínica de barrio que parecía sacada de los 90, ahora sube reels con música de moda. ¿Por qué? Porque nadie se para ya en los escaparates a ver los carteles de clínicas. Todo el mundo está mirando una pantalla. Si todavía crees que abrir una clínica, poner tu nombre en una puerta y esperar a que la gente entre es suficiente, lo siento, pero estás jugando un partido de tenis con una raqueta rota. Y lo sabes, cada mes cierran clínicas. No por falta de manos, sino por falta de enfoque y de estrategia. Porque la competencia no está solo en la calle, está en el feed de Instagram. Las redes sociales han cambiado todo. Hoy, un paciente necesita al menos 7 impactos visuales para confiar en ti. Y en redes, pues eso es más fácil. Pero fuera de redes, es como intentar encender el fuego con 2 piedras. Mientras tú dudas si publicar o no, otros están ocupando ya ese espacio. Entrenadores, también influencers, incluso gente sin formación sanitaria que dominan el marketing mejor que tú y que están captando a los pacientes que podrían ser tuyos. ¿Ves la paradoja? Gente sin tu formación, sin tu capacidad de valorar una patología, pero aparecen cada día en el móvil del paciente, hablando su idioma y ganando su confianza. Y no solo eso, sino que además viven de ello. Y algunos bastante bien. ¿Quién crees que genera más confianza? ¿El fisio invisible de la esquina del barrio o el entrenador que aparece cada día en el feed del paciente? Hablándole como si le conociera. Y no me vengas con eso de que las clínicas ya están en redes. Sí, están. Pero la mayoría no saben lo que están haciendo. Suben lo primero que les pasa por la cabeza, como quien marca casillas en una lista, pero sin conectar, sin educar, sin una estrategia, sin generar confianza real. Es por eso que las clínicas presenciales se están enfrentando a una amenaza silenciosa que muchos no comprenden. Y es que cada vez más personas preferirán profesionales que conozcan en redes sociales y cada vez más personas les importará menos que sea presencial o no. Al igual que pasó con el entrenamiento, con la nutrición o la psicoterapia. Entonces la clínica presencial dejará de competir solo con las clínicas de al lado y pasarán a competir con todos los profesionales online. Así que déjame ser muy claro. Si tantos entrenadores están logrando resultados 100% online, sin tocar a nadie, incluso sin carrera sanitaria detrás, ¿cómo es posible que tú, que si eres fisioterapeuta, no te plantees siquiera intentarlo? ¿Te acuerdas del ejercicio terapéutico? Cuando los entrenadores empezaron a usarlo como herramienta de readaptación y parecía que nos adelantaban por la derecha, pues algunos fisioterapeutas despertaron. Otros se quedaron pegados a la camilla. Y ahora, pues mira lo que ha pasado, que están los colegios peleándose entre sí. Y si esto te pica un poco por dentro, enhorabuena. Significa que también lo estás viendo. Porque la realidad es esta. Hay otra forma de ejercer. Una que ya funciona, que crece, que tiene números, casos reales y que tiene futuro. El mercado de fisioterapia online crece un 13% anual en Estados Unidos y el 40% de los pacientes ya ha probado la telerehabilitación. Y no hablamos de PDFs con ejercicios o vídeos genéricos, hablamos de consultas reales con resultados reales. Pues aquí en comparación casi no ha empezado. ¿Por qué? Porque la mayoría ni siquiera sabe que existe. Los que lo saben no se atreven y de los que se atreven, la mayoría se frustra y es normal porque no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Solo un pequeño grupo de personas ha entendido el momento, los fisios virtuales de verdad. Ellos ven la oportunidad, la entienden y la aprovechan. ¿Quieres conocerlos?
Perfecto, pero antes déjame contarte quién soy yo. Soy Víctor Iniesta, fisioterapeuta, y llevo más de 5 años trabajando 100% online. Mi especialidad es el razonamiento clínico y el ejercicio terapéutico, pero lo que me ha traído hasta aquí no ha sido solo la técnica, sino una idea clara. Solo quería sentir que mi trabajo tenía sentido, que podía ayudar a mis pacientes con un enfoque en el que realmente creyera, sin estar condicionado por jefes, por protocolos obsoletos o verme obligado a aplicar terapias sin evidencia. Decidí llevarlo todo a internet, cuando la fisioterapia online sonaba pues a brujería, cuando la mayoría pensaba que la fisioterapia solo podía hacerse con una camilla de por medio. Hoy soy profesor de distintos grados, másters y formaciones, y construí uno de los primeros servicios de asesoramiento multidisciplinar online que reunía fisios, entrenadores, dietistas y psicólogos, y que llegó a reunir un equipo de 11 personas. También dirijo Indomital, clínica de fisioterapia 100% online delegada en 3 fisioterapeutas que trabajan con los mismos valores que me trajeron hasta aquí: ciencia y coherencia. En los últimos 2 años he impartido mis propias formaciones y he mentorizado a fisioterapeutas y entrenadores que querían hacer las cosas de otra forma, crear proyectos sólidos y vivir del online, pero de verdad, comunicando en redes sociales con un propósito y estrategia, vender sin sonar a teleoperador desesperado y ejercer conciencia y libertad profesional. Y hoy quiero enseñarte todo lo que me habría ahorrado años de ensayo y error para que tú puedas conseguirlo mucho antes, porque sé que es posible, lo he vivido y también lo he visto en decenas de fisios como tú, gente normal con las mismas dudas y miedos que hoy tienen pacientes online y la vida que querían o que de hecho ni siquiera se habían llegado a imaginar. Y si ellos pudieron, ¿por qué tú no? Ahora sí, te doy la bienvenida a la semana del fisio virtual. Si estás escuchando esto, ya has dado un paso que el 90% de los fisioterapeutas pues probablemente no se han atrevido a dar, cuestionándotelo todo, o casi todo. Y esta semana vas a descubrir por qué eso marca la diferencia. Vamos a destripar la fisioterapia desde dentro, analizando las disfunciones que está presentando actualmente y qué opciones reales tienes para crecer de forma sólida. Te voy a enseñar también un enfoque clínico, riguroso, realista, estratégico, el mismo que está funcionando para fisioterapeutas que decidieron dejar de hacer siempre lo mismo. Aquí vas a encontrar fisioterapia basada en ciencia y marketing honesto, del que conecta de verdad con el paciente. Porque sí, fisioterapia, honestidad y marketing, todo puede formar un gran equipo. En unos minutos te contaré todo lo que tengo preparado para ti en estos días y todo lo que vas a aprender. Pero antes, déjame ponerte un poquito en contexto. Ya lo habrás notado, estamos en un punto crítico. Y no es por la economía ni por la inteligencia artificial, el problema viene de más atrás. Es bastante más profundo que eso. La fisioterapia, como profesión, está estancada, dividida y sin una dirección clara. Cada año aparecen más técnicas, más cursos que prometen ser la clave y aún así la sensación general es la de andar en círculos, como seguir un GPS que nunca recalcula. Unos te prometen que el futuro está en la nueva terapia invasiva, otros en otra aparatología, otros insisten en volver a la osteopatía como si fuera la respuesta. Y mientras tanto, los estudios empiezan a desmontar muchos mitos. En el mejor de los casos nos encontramos con ¿qué? Efectos pequeños y en el peor, ningún cambio real. Y ahí estás tú, en medio, con un grado universitario, cientos de horas formándote, miles de euros invertidos y aún así esa sensación incómoda de que nada de eso se refleja en tu día a día. Sigues atascado, el sueldo congelado, el convenio sin noticias y las condiciones las mismas. Y aquí va la parte dura. Nadie va a venir a salvar. Nadie va a tocar a tu puerta con la vida que soñabas cuando decidiste ser fisio. Esa es la verdadera crisis. Una profesión que avanza en 1000 direcciones distintas, pero ninguna lleva a donde tú quieres ir. El sector puede estar lleno de confusión, técnicas de moda, salarios congelados, pero no tienes por qué quedarte ahí. Si algo me ha enseñado mi experiencia, es que el cambio es posible cuando dejas de esperar, tomas las oportunidades que hay delante de ti. Porque cuando todos siguen el mismo camino, es más fácil destacar, pero solo si sabes cómo y dónde pisar y con qué herramientas. Ejemplo, aprovechar la oportunidad. Durante la pandemia, muchas clínicas echaron el cierre y no fue una elección, simplemente no había otra salida. Las calles estaban vacías, la gente confinada en casa, todo se detuvo. Y de repente apareció algo que pocos habíamos imaginado, la posibilidad real de tratar de forma online. En mi caso llevaba apenas un año en redes sociales, con mis primeras infografías y vídeos grabados con más ilusión que medios, y apenas unas cuantas ideas lanzadas al vacío, y de repente fueron los propios seguidores quienes me preguntaron, ¿podemos hacer una sesión online? Ni siquiera me lo había planteado, pero entonces llegó Diego. Diego fue uno de mis primeros pacientes, el primer caso que me dejó marcado, el primer alta que di. Acaba de salir de la carrera, con poca experiencia clínica, pero él confió en mí, en lo que transmitía en redes sociales, y fui completamente honesto con él. Oye, Diego, es mi primera vez haciendo esto, no prometo milagros, tampoco sé muy bien cómo lo podemos hacer por videollamada, pero voy a darlo todo para poder ayudar. Tenía una tendinopatía rotuliana que se le había complicado mucho, llevaba mucho tiempo con dolor, y aquel proceso fue un aprendizaje brutal. Investigar de verdad, plantear hipótesis, entender por qué los tratamientos anteriores habían fallado, adaptar su programa de forma individualizada, dinámica a los cambios del contexto que tenía
tenía y así hice mi primer seguimiento serio. No solo la sesión, sino todo el acompañamiento día a día, ajustando cada detalle, y funcionó. Ver su evolución, cómo pasaba del dolor y la frustración a recuperar su vida, sentía algo que no había sentido con ningún otro paciente en consultas presenciales. Buenas, yo he sido paciente de Víctor. Lo fui por una lesión en la rodilla que tuve durante 1 año y medio más o menos, en la cual no podía hacer ni una sentadilla. Probé con un montón de fisios presenciales, los cuales se basan sobre todo en terapias pasivas, es decir, masajitos, lámparas de calor, electroestimulación, y la verdad que nada de eso me funcionaba. Entonces le conocí por Instagram y decidí probar, y de las mejores decisiones que tomé en mi vida. O sea, pasé de no poder estar de rodillas a hacer sentadillas con 100 kilos. El tío es súper atento, controla un montón y la verdad que se lo recomendaría a cualquier persona que tenga dolores. Me di cuenta de que mi valor no estaba en las manos, sino que venía del razonamiento clínico, de la capacidad de guiar. Fue como descubrir una nueva forma de ser fisioterapeuta y supe que ese era mi camino. En aquel momento casi nadie hacía algo así, pero ahora el tren de la fisioterapia virtual ya está en marcha, pero lo bueno es que todavía hay asientos libres si decides subirte. El 2020 quedó atrás, pero ahora tienes otra oportunidad delante de ti y mucho más clara. Sí, da miedo, siempre lo hay, pero hay algo más fuerte que el miedo, las ganas de hacer algo que importe, de dejar huella, de construir algo que sea tuyo, algo que tenga sentido para ti, porque la fisioterapia puede ser otra cosa. Y esta semana tú decides si quieres ser parte de este cambio. Si has llegado hasta aquí es porque algo de lo que te he contado te resulta demasiado familiar. Puede que sientas esa mezcla de curiosidad y miedo, esa sensación de quiero hacerlo diferente, pero no sé ni por dónde empezar. Y es normal. Todos, diría absolutamente todos los que estamos viviendo actualmente la fisioterapia online empezamos igual que tú, con esas dudas, con preguntas, con esa sensación de estar dando palos de ciego. Puede que en tu cabeza reboten preguntas como ¿por dónde empiezo si nunca he tratado online? ¿De verdad puedo ayudar a alguien sin tocarlo? ¿Qué necesito para mi primera sesión virtual? Y si un paciente no confía en mi capacidad de ayudarlo por videollamada, ¿cómo combino el presencial con el online sin volverme loco? Puede que ahora mismo tengas ese diablillo en tu hombro que te susurra. ¿Y si esto no es verdad? ¿Y si no estás en el Pero no caigas en su trampa. El problema no eres tú, ni tampoco tu currículum. Tú, de hecho, has hecho pues lo que te dijeron que tenías que hacer: estudiar, formarte, acumular horas y títulos, y si estás aquí es precisamente porque quieres dar un buen servicio, quieres ayudar de verdad. Pero resulta que tus opciones son trabajar en mutuas, en clínicas donde importa más llenar huecos que escuchar las historias de tus pacientes, donde te piden que des clases de pilates. Bueno, te piden, te exigen. O terapias directamente en las que no crees. Y bueno, a ti te toca tragarte las ganas de decir que eso no es lo tuyo. Corrientes, punciones, protocolos que casi repites sin pensarlo, como si la camilla mandara más que tú. O te descubres explicando por quinta vez que el dolor no se cura con una máquina de calor, mientras el jefe te recuerda que el paciente lo pide. Y claro, al final, ¿qué opciones te quedan? ¿Seguir cambiando de clínica con la esperanza de que la próxima sea la buena? ¿Seguir formándote como si otro curso fuera a arreglarlo todo? ¿Seguir cobrando sueldos que apenas cubren tus gastos, mientras otros que consideras menos preparados conectan con los pacientes desde redes sociales? Aparece ese momento en el que piensas, no puede ser que esto sea todo. No puede ser que haya estudiado años para acabar así, y te planteas dejarlo. Te lo digo claro, hay otra forma. No hace falta que dejes la fisioterapia. Es una forma que no es instantánea, ni mágica, ni para que te forres de un día para otro, pero es una forma en la que no tienes que elegir entre ayudar de verdad y ganarte la vida con dignidad. Y además es una forma que no te ata a una camilla, ni a una agenda imposible de cuadrar, ni a un sistema que te exprime más de lo que realmente te reconoce. ¿Se puede vivir de la fisioterapia virtual? Sí, por supuesto que sí. ¿Es automático? Evidentemente no, pero es más posible de lo que crees. Con el enfoque adecuado, con las herramientas correctas y con ejemplos reales de quienes ya lo están haciendo, tú podrías ser el siguiente en conseguirlo. Y justo de eso va esta formación, de ahorrarte años de ensayo y error, de mostrarte lo que funciona, lo que está funcionando ahora mismo, de abrir opciones que quizás ni sabías que tenías. Quizá esta sea la pieza que te faltaba para no quedarte en el mismo punto un año más. Por eso, antes de seguir, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Verdad quiero seguir haciendo lo mismo un año más? ¿Qué pasaría si aprendiera a tratar de esta manera sin estar atado a una camilla? ¿Y si no necesito grandes recursos para empezar y solo una guía clara? ¿Qué pierdo si lo intento? ¿Y qué podría ganar si esto funciona? Todo cambio empieza con una idea, pero se consolida con un plan claro. Y justo eso es lo que voy a darte estos días. No hablo solo de ideas sueltas, vas a ver datos, historias y casos reales de fisioterapeutas que ya están viviendo de una forma distinta de ejercer. Fisios como tú, que un día se hartaron de las condiciones de siempre y decidieron probar un enfoque diferente. La pregunta que más me hacen es: ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo pasaste de ser un fisio más a crear un proyecto 100% online que funciona? Esta semana voy a contártelo.
paso a paso. Te voy a enseñar el mismo camino que seguí para que te ahorres tiempo y dinero. Desde mis primeras sesiones online, cobrando 20 euros la hora, hasta llegar a facturar 500.000 euros el año pasado con diferentes proyectos. Te enseñaré cómo pasé de publicar infografías, que casi nadie veía, a dar clases en grados y másteres, a construir una comunidad de más de 40.000 seguidores, ser invitado en podcast de referencia y colaborar en proyectos que hace unos años me parecían impensables. ¿Que cómo lo he hecho? Pues la verdad es que si me conocieras de cerca verías que soy un tipo pues bastante normal. O sea, no tengo ninguna habilidad extraordinaria, de hecho tengo bastante mala memoria. Soy incapaz de recordar el nombre de los puñeteros test, salvo que tenga una diapositiva delante. Y aparte de un tanto bajito, nunca fui un alumno brillante. De hecho, en el instituto pensaba de mí mismo que era un poco lentito. Mi historia empieza como la de muchos, pero con un pequeño giro. Fue en segundo de carrera, cuando algo empezó a hacerme clic. Yo era de estos que llegaba motivadísimos, con ganas de aprender y de hacerlo bien. Viajé 2 veces a China y me flipaba todo lo que tuviera que ver con la medicina tradicional, me parecía una pasada. Pero si algo me ha caracterizado también es ser muy curioso. Y a más preguntaba el porqué de las cosas, pues más me chocaba contra un muro. Muro que mismamente eran muchos profesores de universidad. Entonces apareció alguien que me cambió la mirada. Fue Álvaro Altuve, divulgador y profesor de universidad. Gracias a él descubrí la fisioterapia basada en ciencia, junto con también el profesor que me instruyó en esta materia en la universidad, Julio Gómez Soriano. Y no como teoría bonita, sino como una manera radicalmente distinta de ejercer. Me di cuenta de que muchas técnicas que nos enseñaban, como incuestionables, pues apenas mostraban mejoras frente al placebo. Y esto en un inicio fue un duro golpe. Te recuerdo, me flipaba todo lo que tenía que ver con la medicina tradicional. Pero también supuso el inicio de algo nuevo. Di un giro de 180 grados y empecé a centrarme en aprender ciencia, razonamiento clínico y ejercicio terapéutico. Y además, a dejar de lado protocolos vacíos y las pseudoterapias. Esa curiosidad me llevó a investigar por mi cuenta, a leer estudios y a contrastar información, y gracias a la inspiración de Álvaro y otros divulgadores como Josebi, Aser, Álvaro y Fran, decidí unirme a las redes sociales, que estaban en auge. Me pareció una oportunidad increíble para compartir y que eso me motivara pues a seguir aprendiendo y a mejorar mi comunicación. Solo veía beneficios, aunque evidentemente también me daba vergüenza que los demás compañeros se rieran de mí cuando me vieran en redes sociales. Y es que sí, pues era un pequeño contra. Me acabé convirtiendo en el alumno incómodo, el que preguntaba, el que volvía con evidencias en la mano para contradecir lo que nos estaban enseñando. Y sí, eso me trajo a algún que otro enfrentamiento y notas raspaditas también en algunas prácticas. Pero lo más duro no eran las notas, era el tener que aplicar protocolos que no compartía a pacientes reales, pacientes que iban ahí a recuperarse, que confiaban en lo que estábamos haciendo, y en un entorno donde cuestionar estaba mal visto. Ahí llegó la gran pregunta. ¿Quiero dedicarme realmente a esto? ¿Así? Porque lo que veía fuera de las prácticas no era muy diferente. Hablabas con compañeros que ya estaban ejerciendo, que llevaban años trabajando, y todos decían lo mismo. Los primeros años son así. Mal pagados, poco margen de acción. Pero bueno, cúrratelo y a lo mejor un día tendrás tu propia consulta. Cúrratelo y a lo mejor algún día tendrás un paciente por hora, incluso tu propia clínica. Pero ojo, incluso entonces los pacientes seguirán pidiéndote que les trates con terapias pasivas, mucha camilla, aparatos, ya sabes, las preferencias. Y los jefes esperando a que se los des, claro. ¿Era eso lo que yo quería? Pues evidentemente no. Yo quería ejercer con criterio, con ciencia, con libertad, pero hipotecarme para montar una clínica pues no era el camino que más entusiasmo me generaba, desde luego. Yo quería ayudar a las personas, sentir que mi trabajo no era simple placebo y vivir de ello pues con dignidad. Así que lo que decidí es que si no podía hacer la fisioterapia que yo quería, pues no lo haría. Y entonces llegó mi siguiente oportunidad. Y es que lo de las oportunidades es muy curioso. Mucha gente piensa que no le llegan, cuando lo que sucede es que no saben verlas. Esperar a que todo encaje perfecto es la mejor forma de quemar todas las oportunidades que te llegan y, en definitiva, de no aprovecharlas, de no hacer nada. Si te pasas la vida buscando la película perfecta para ver en Netflix, pues no solo no vas a ver ninguna, sino que habrás perdido la oportunidad de ver muchas pelis que te podrían haber aportado algo. Pues un actor, un director, una escena, no sé, algo nuevo, algo que quizás desencadenara nuevas oportunidades. Las oportunidades están ahí, pero no hacer nada, no ir a por ellas, es lo que hace que se esfume. Mientras tú dudas, otro ya ha hecho 10 intentos y en cada uno está más cerca de su objetivo. Yo no nací sabiendo nada de lo que voy a compartir contigo, ni me cayó de regalo lo que he conseguido. Si yo pude dar ese salto no fue por ser el más listo, sino por atreverme a probar, a aprender, a equivocarme y a mejorar con ello, a no dejar pasar las oportunidades. Y ahora, con todo lo que he vivido, mi objetivo es que tú puedas conseguirlo, ahorrándote tropiezos y tiempo. Por eso estamos aquí, para mostrarte con claridad qué pasos seguir, para que dejes de sentir que no hay tratamiento para tu estancamiento y veas que hay otra forma de ejercer.
¿Cuáles son los objetivos de la semana del fisio virtual? En esta primera clase estamos analizando por qué la mayoría de fisioterapeutas están atrapados en salarios bajos y en modelos obsoletos, entendiendo qué es eso del síndrome del estancamiento que frena tu crecimiento. En la clase 2 vamos a ver las 4 competencias que diferencian a un fisio virtual: razonamiento clínico, ejercicio terapéutico desde una perspectiva que no habías pensado, educación en dolor desde los enfoques más actualizados y marketing honesto para conectar con tus pacientes. En la tercera conocerás el modelo de 5 pasos para crear tu propia clínica online, rentable y evitando los errores típicos y aprendiendo cómo atraer pacientes de forma ética y sostenible. Y remataremos desvelando el programa completo del Instituto Fisio Virtual. Durante esta semana vamos a responder a 2 grandes cuestiones. La primera: ¿cómo puedo dejar de depender de un modelo de fisioterapia estancado? Salarios bajos, convenios obsoletos y tratamientos sin impacto real. Y 2, ¿qué pasos concretos debo dar para lanzar y consolidar mi propia clínica online, atraer pacientes y vivir de ello sin sentirme un vendedor de teletienda? Pero no tienes que creerme a mí. Antes de empezar, mira lo que dicen quienes ya han recorrido este camino. La verdad es que empecé con esto porque estaba cansado de la clínica también, quería dar un cambio. Me frustraba el hecho de tener que tener un montón de horas ocupadas para llegar a tratamientos que realmente pueden no ayudar a una persona. Antes de dedicarme completamente a online, compaginaba 4 trabajos. Veía algo online, pero suponía muy poco trabajo. Estaba de tardes en un centro presencial donde llevaba principalmente a pacientes, donde entrenábamos, había un abordaje activo, pero era de forma presencial. También era entrenador de piragüismo, lo cual me quitaba un par de tardes, medias tardes a la semana. Y además veía a pacientes de forma domiciliaria, es decir, con la camilla y todos los trastos a cuestas. Lo que más me frustraba de esa situación era que me tenía agotado. Al final era un trabajo en el cual no descansaba. Estaba desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a viernes liado. En este caso yo me acuerdo también de haber pasado de una facturación igual a base de horas, igual en típico, ¿no? A base de muchas horas, 3.000, 4.000, hasta 5.000 euros, pero salía rojo al final de mes, estaba cansado, agotado. Y cuando empecé a conseguir los mismos resultados, facturando lo mismo de forma online, con no sé cuántas veces más tiempo, 20 veces más tiempo, no lo sé, muchísimo tiempo para mí, empecé a tener más ideas, empecé a tener mucha más creatividad y mucha más capacidad para ayudar a personas. Yo siempre he confiado en la fisioterapia online porque al final el principal abordaje es el ejercicio y la parte de modificar hábitos, educar al paciente. Mi principal prejuicio era que pensaba que no era para todo el mundo. Es más, yo pensaba que la fisioterapia online era únicamente para un grupo muy reducido de personas. Y Víctor, en lo que me ayudó en especial, verle y ver su caso, me inspiró bastante a la hora de decir, oye, que esto puede ser un trabajo a tiempo completo, no tiene solo por qué ser un complemento de fines de semana. Mi mejor mes hasta ahora fue enero de este año 2025, en el cual facturé 3.400 más o menos. Al final, cuando salimos al mundo laboral, podemos ser más o menos buenos a nivel de fisioterapia, pero a nivel de marketing y de cómo lanzar una marca personal, cómo lanzar un proyecto, tu propio negocio, estamos totalmente perdidos. Yo el primero. Y aquí fue cuando salió Víctor, que fue ese rayito de luz que me hizo ver que se podía vivir de esto y se podía hacer bien, sobre todo de una forma digna, de una forma en la que los pacientes de verdad mejorasen y confiasen en ti, incluso por delante de un fisioterapeuta presencial. En los 2 últimos meses hemos facturado por encima de los 11.000 euros cada mes y ya no solo estoy yo, sino que tenemos un equipo trabajando conmigo de fisioterapeutas y otros profesionales. Y sobre todo las personas están muy contentas de verdad. O sea, estamos cambiando la calidad de vida de muchas personas que tras haber probado muchísimos tipos de tratamientos, haberse operado, haber estado con medicación, haber estado con fisioterapeutas presenciales y con todo tipo de profesionales, son con nosotros con los que mejoran de verdad gracias al seguimiento tan detallado que tenemos de forma diaria, y esto es lo que nos permite el formato online. Cada persona que ha conseguido avanzar tiene una historia distinta, pero todos tienen algo en común. Ya sabrás de lo que te hablo, ¿verdad? Decidieron actuar cuando la vida parecía empujarlos al límite. Supieron ver la oportunidad y no la dejaron escapar. Una de mis primeras oportunidades, paradójicamente, surgió de algo que parecía negativo: mi lesión de hombro. Pasé años jodido, y no tanto por el dolor en sí, sino por el proceso de fragilización al que me sometieron. Pruebas de imagen malinterpretadas, diagnósticos alarmistas, discursos que generaban miedo. Pues seguro que te suena de algo. Cada fisio, médico o incluso osteópata al que fui, pues parecía añadir otra capita de nocebos y fracasos con terapias pasivas. Una peregrinación de un año
que hacía que me sintiera cada vez peor. Y como no parecía que ningún profesional de mi entorno fuera a ayudarme, decidí buscar mis propias respuestas y seguir investigando. Descubrí la neurociencia del dolor, cómo influyen las creencias y el contexto en el dolor. Y entonces enfoqué mi propia recuperación desde la educación y el ejercicio. Apliqué ese nuevo paradigma conmigo mismo: compresión del dolor, enfoque activo, dosificación precisa y monitorización. Y pasé de sentirme limitado a recuperar mis marcas deportivas y conseguir mi mejor estado físico, sin que nadie me tocara un pelo. Vivirlo en carne propia fue la revelación que me faltaba. Me demostró que esta era la fisioterapia que quería ofrecer al mundo, basada en ciencia, coherente y capaz de generar resultados reales. Pero esta fisioterapia que yo quería ejercer, pues no parecía tener espacio en el modelo tradicional. Y yo no quería pasar por el aro de hacer terapias en las que no creía. Me dije, si quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo por tu cuenta, no te queda otra. Y ya sea por azar o por destino, justo cuando empecé a planteármelo, y gracias a estar en redes sociales, pues me llegó la oportunidad de formarme en marketing y en redes sociales en uno de los primeros campus de formación intensiva que se dieron en España sobre marketing digital aplicado a las redes sociales. Y el que fue mi primer mentor me dijo algo que cambió mi perspectiva del marketing para siempre. Para mí, marketing sonaba a vendehumos, a engaño, y eso que por aquel entonces no se llevaba eso de decir panza. Y me incomodaba muchísimo, honestamente, eso de pensar en vender. Y entonces mi primer mentor me dijo, si tanto crees en la fisioterapia basada en ciencia y tanto te molesta que los pacientes o incluso otros fisios prefieran la camilla o las pseudoterapias, ¿por qué no te conviertes en alguien capaz de venderles tu forma de hacer la fisioterapia? El tío sabía meter el dedo en la llaga, eso estaba claro. Pues tuvo que llegar la pandemia, porque fue ahí donde me di cuenta que se habían alineado todas las oportunidades que había podido aprovechar. Mi lesión me llevó a formarme y a querer montar mi propio negocio. Formarme me llevó a querer compartir en redes sociales. Estar en redes sociales y querer abrir mi propia clínica me llevó al marketing digital. Y la guinda del pastel fue que de la nada tenía de repente, sin ofrecérselo antes siquiera, a pacientes escribiéndome para que les atendiera online. Como te conté antes, con Diego, mi primer paciente 100% online. Y ese fue el gran punto de inflexión. Hay personas dispuestas a pagar por una fisioterapia sin camilla. A partir de ahí todo despegó. En cuestión de meses ya era independiente económicamente. En mi segundo año de autónomo facturé más de 60.000 euros trabajando online. Algo que era impensable cuando empecé, incluso cuando pensaba en abrir mi propia clínica presencial. Y más oportunidades que nunca me había imaginado seguían llegando. Monté un servicio multidisciplinar con fisios, entrenadores, dietistas y psicólogos. Empezaron a contactarme de empresas de formación para dar clase con las que yo me había formado. Me contactaron marcas incluso para dar clase en la universidad, podcast, todo gracias a esa secuencia de oportunidades aprovechadas. ¿Y cuál ha sido la última oportunidad? Pues bien, desde que impartí mi primera formación de fisioterapia online, hace 3 años aproximadamente, tenía ganas de hacerlo a lo grande. Pero en los últimos 2 estuve centrado en otros proyectos, en los que mentoricé a cientos de profesionales, tanto fisios como entrenadores, pero principalmente entrenadores. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Pues de que hay una razón para que tantos entrenadores estén enfocando su marketing y redes sociales a las lesiones y al dolor, y es que su sector está jodidamente saturado. En la última promoción de alumnos observé cómo los fisios lo tenían mucho más fácil, y aún así muchos fisios siguen sin verlo. Ahí reconecté con mi objetivo inicial de transformar la fisioterapia, de enseñar a otros fisios a valorar y tratar online con criterio, rigurosidad, conciencia, y crear una comunidad de profesionales capaces de vivir bien de esta profesión de forma online. Que la fisioterapia deje de ir a la cola del resto de profesiones en redes sociales, que la fisioterapia virtual sea la norma. Y por eso estás tú aquí, porque ahora es tu turno de descubrir una forma distinta de ejercer y de vivir de la fisioterapia. Pero antes de continuar, tenemos que dejar claros algunos términos. Todo el mundo quiere cambiar algo. Los pacientes quieren cambiar su dolor, los fisioterapeutas su forma de trabajar, las clínicas sus números. Pero cambiar cuesta, porque el cambio incomoda, nos obliga a salir de lo que conocemos. La mayoría prefiere quedarse donde está, incluso cuando ese lugar ya no le funciona. Es como seguir apretando un botón roto, esperando a que un día, por arte de magia, vuelva a encenderse la luz. Pues nos pasa a todos, también a los fisioterapeutas. Sabemos que algo no va bien, el sueldo, las condiciones, la falta de libertad, pero seguimos haciendo lo mismo. Más cursos, más técnicas, más horas, y claro, el resultado que esperamos, si todo lo que hacemos es repetir la misma jugada, pues veo 2 formas muy distintas de enfrentarse a esta situación. El primero es el fisio promedio. Espera el momento perfecto para dar el paso, aunque sabe que no existe. Evita la tecnología, las redes sociales, porque no son lo suyo. Cree que el buen trabajo se vende solo, sin entender que nadie puede recomendarte si no te ve. Acumula cursos de fin de semana como si uno de ellos fuera a salvarle. Con sus pacientes habla con tecnicismos y da más respuestas de las que escucha. Su presente es el de siempre, saturado, mal pagado y sin dirección. El miedo le paraliza.
Así que espera y espera y en su mentalidad sigue viéndose como un ejecutor, alguien que obedece órdenes, ya sean del paciente o del jefe. Y luego está el fisio que acciona. No espera a tener todas las respuestas, da el primer paso y luego el segundo. Busca respuestas por el camino, aprende lo básico de la tecnología y la usa para llegar a más gente. Entiende que no basta con ser bueno, hay que comunicar con claridad y con estrategia. Invierte en formación útil y lo más importante, aplica lo que aprende. Educa, conecta y transforma a sus pacientes. Su presente no es perfecto, pero tiene rumbo. Está construyendo su modelo poco a poco. No espera a que el miedo desaparezca y actúa con él. Y su mentalidad es distinta. Se ve como un clínico que decide, no como un operario que ejecuta. Pero ambos tienen algo en común. Te lo acabo de chivar. Los dos tienen miedo, tienen incertidumbre. El mismo miedo a fallar, pero uno lo usa como gasolina y el otro como freno. La verdad es simple. La estabilidad no garantiza el éxito, al contrario, si no haces nada, pues es casi garantía de estancamiento, evidentemente. La mayoría de fisioterapeutas seguirá con la misma dinámica, no porque no sean buenos, sino porque nadie les ha enseñado a salir de ella. Que tú estés aquí viendo este vídeo ya dice mucho de ti, te pone por delante de muchos, pero no basta con mirar y ser observador. Hay que pasar a la acción, dar el paso que te acerque a una mejor posición en tu profesión. Pero antes déjame decirte algo importante, no es lo mismo moverse que avanzar. Puedes pasar horas formándote, haciendo cursos, probando miles de técnicas, pero ¿cómo haces que todo eso encaje? Es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Acabas pues con una tabla al revés y 3 tornillos que te sobran. Tener una guía es otra historia. Un paso a paso claro, con lógica, donde cada acción suma en vez de robarte energía y tiempo. Ya hay fisios viviendo del online, que hace no tanto estaban pues como tú, atrapados en clínicas donde se valora más llenar huecos que razonar casos. Fisios cansados de los 15 minutos por paciente y de sentir que su formación no se refleja en lo que hacen cada día. Hoy juegan con otras reglas. Dejaron de esperar a que los convenios cambien por arte de magia y empezaron a crear sus propias condiciones. Y claro, cuando ves que ellos avanzan, es normal preguntar, ¿qué hacen ellos que yo no hago? ¿Cómo es posible que atiendan online desde casa o viajando, cobrando más que en una clínica física? ¿Qué saben ellos que nadie me ha enseñado a mí? ¿Por qué parece que todo les encaja y a mí no? Es normal sentirse colapsado. Cuando miras todo de golpe, pues parece imposible, pero no lo es. Convertirse en fisio virtual no es tan complicado. De hecho, lo más probable es que te hayan hecho pensar todo lo contrario, que es imposible. Sin una clínica física no hay manera. Que el online no funciona, que nadie pagaría por una videollamada, que quieren masajes. Y es que si no te lo han contado antes, no es porque fuera imposible, es por desconocimiento. Porque el modelo online aún es joven y a muchos les incomoda el cambio. Y siendo honestos, porque si descubres que esto funciona, dejas de depender de convenios que tú no elegiste, de formaciones que no te inspiran confianza. Esta semana voy a enseñarte algo distinto. Vas a ver casos reales, testimonios tanto de pacientes como también de compañeros que ya lo están haciendo, que ya lo han conseguido. Y sobre todo, te voy a dar el mapa. ¿Qué pasos seguir para no improvisar y empezar a construir algo sólido de verdad? Esto no va de postureo ni de la típica frase de sé tu propio jefe. No es emprender por moda ni porque ahora parezca que es lo que hay que hacer. No es lo mejor, ni tiene que ser para todo el mundo. Esto va de algo mucho más serio. La oportunidad de ser un buen profesional, trabajar con rigor y con un modelo que funcione y te permita vivir de tu trabajo como a ti te gustaría. Porque al final eso es lo que todos queremos, ser buenos en lo que hacemos y que eso se note. Ser fisioterapeuta virtual no es pasar consulta por videollamada y ya está. Es una forma completamente distinta de ejercer. Significa dominar el razonamiento clínico y la valoración con rigor, pero también ir más allá. Saber comunicar, educar, generar confianza y transmitir tu enfoque de forma clara y motivadora. Un fisio virtual convierte cada sesión en una experiencia que el paciente recuerda, no solo porque es capaz de detectar banderas rojas, plantear hipótesis y tomar decisiones sólidas, sino porque sabe explicar el porqué de cada paso con una narrativa que conecta. Cuando el paciente entiende lo que le ocurre, se implica más, se compromete y progresa mejor. Y eso exige algo que en la universidad apenas nos enseñan. Vender. No vender como engañar o manipular, sino como mostrar el valor de las cosas. Si quieres que tu paciente siga el plan, necesitas que vea con claridad por qué ese ejercicio o esa pauta son importantes. No se trata de forzarle, sino de convencerle, de acompañarle y dar sentido a esa indicación. Y la verdad es que muchos terapeutas sin base científica logran buenos resultados solo porque construyen narrativas potentes. Pero eso también se puede hacer desde la ciencia, con ética y sin promesas exageradas y fuera de contexto. En lo técnico, un fisioterapeuta virtual debe brillar en 3 pilares fundamentales: valoración, educación y ejercicio terapéutico. Un fisio virtual no utiliza sus manos, utiliza la herramienta más potente que tiene, su cerebro, para recoger y organizar la información relevante y además
además ser capaz de interrelacionar esa información de manera metódica entre sí para reducir al mínimo la incertidumbre de qué le ocurre a su paciente y cuál es la mejor forma de ayudarle. Un fisio virtual educa, y educar no es soltarle al paciente 4 datos sobre el dolor citando Explain Pain, es conseguir que cambie cómo se mueve, cómo interpreta lo que le pasa, cómo actúa en su día a día, porque si no hay un cambio real, no hay educación, solo chapas. Y con el ejercicio pasa lo mismo, no basta con mandar un 3×12 genérico, hay que diseñar progresiones inteligentes adaptadas al contexto, al tiempo, a la adherencia y a las creencias del paciente. Porque al final, no se trata solo de mejorar un tejido, sino de influir en todas las dimensiones del dolor. Además, un fisioterapeuta virtual no espera que el paciente llame a su puerta, sabe cómo llegar a él antes, usando estrategias en redes sociales que le permiten conectar, educar y generar confianza, dejando claro qué hace y por qué es diferente. Ahí entra el marketing ético, contar con claridad lo que ofreces, mostrando por qué eres la opción en la que se puede confiar. En definitiva, un fisio virtual combina el ejercicio, razonamiento, educación, ciencia y comunicación, y por eso puede cobrar más y aún así parecer barato. ¿Cómo es posible? Y más trabajando a distancia. Pues por cómo piensa, decide, actúa y comunica cada paso. Eso es lo que marca la diferencia real. ¿Y qué habilidades marcan esa diferencia? Un fisio virtual no solo evalúa, sino que traduce el dolor del paciente en un lenguaje que éste entiende y puede manejar. No manda ejercicios y ya está, sino que diseña experiencias que generan cambios reales. Su trabajo no se queda en dar una sesión, sino que lleva un acompañamiento que le sigue semana a semana, paso a paso, con razonamiento, claridad y sin atajos. Sabe manejar casos complejos como el dolor persistente con una mezcla de ciencia y humanidad que pocos profesionales logran. Y sobre todo, lo transmite con comunicación clara, honesta y segura. Pero también entiende que si quiere ayudar a más personas, tiene que aprender a ser visible, desarrolla una marca personal, sabe cómo escribir mensajes que llegan a la gente y cómo contar su propia historia y cómo hacer que el paciente confíe en él antes incluso de tener la primera sesión. No es un influencer de la salud, es alguien que usa las herramientas digitales para acercarse a quienes lo necesitan con profesionalidad. Y por último, un fisio virtual entiende que su trabajo es también su proyecto. Sabe organizarse, automatizar procesos y usar la tecnología a su favor. Es alguien que renuncia al contacto físico, pero que paradójicamente consigue mayor cercanía y prospera con este triplete: fisioterapia, marketing y ciencia. Y esto no es fisioficción, es la realidad de los que han decidido no quedarse estancados. Antes de cerrar esta clase, quiero darte algo que pueda abrirte los ojos a todo lo que te he contado. He preparado un bonus muy especial, un dossier en el que te enseño a detectar nichos reales dentro de la fisioterapia virtual, con ejemplos de áreas que ni siquiera te imaginabas que fueran posibles en este formato, y de fisioterapeutas que están viviendo de su consulta online gracias a estos enfoques. Además, te comparto qué datos puedes utilizar para analizar un nicho y ver su proyección, qué datos mirar y cómo identificar oportunidades reales, porque créeme, hay grandísimas oportunidades que nadie está aprovechando todavía. Créeme, cuando descubras el mapa de posibilidades que hay, más allá del típico fisio para todo, vas a entender por qué algunos están ganando visibilidad, autoridad y clientes sin pelear en el barro de la competencia tradicional. Así que ahora sí, vamos a cerrar esta primera clase de la semana del fisioterapeuta virtual. Hoy hemos hecho algo muy necesario: mirar de frente cómo está el panorama. Un sector que arrastra modelos clínicos con los que ya no estamos conformes, con contratos precarios y una educación que muchas veces no te prepara para lo que nos exige la realidad. Y también hemos visto que a pesar de esto hay una oportunidad. Hay profesionales que ya están encontrando otra forma de ejercer, con más criterio, más libertad y más sentido. Y no lo han hecho por suerte ni por contactos. Lo han hecho porque han aprendido a mirar su profesión con otros ojos y a tomar decisiones distintas. Además, hemos empezado a ver qué distingue a estos fisioterapeutas virtuales, qué hacen diferente, cómo piensan y por qué sus pacientes los eligen. Porque esto no ha hecho más que empezar. En la próxima clase vamos a entrar directamente a lo práctico. Voy a enseñarte cuáles son los 4 pilares del tratamiento virtual, el tratamiento del síndrome de estancamiento crónico que puede que estés viviendo. Y te contaré cómo aplicarlos, incluso aunque no hayas dado todavía una sesión virtual. Y vas a ver por qué esos principios permiten a fisioterapeutas obtener resultados sólidos con sus pacientes sin necesidad de tocarlos, proyectando además una mayor profesionalidad que muchos no logran en su consulta presencial. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Baja los comentarios, por favor, y cuéntame qué ha resonado hoy contigo. ¿Qué idea te ha hecho pensar que esto es para ti? ¿Qué te gustaría que desarrolláramos más en las siguientes clases? Porque voy a leer y a responder personalmente cada uno de los comentarios. Porque de verdad me importa saber el punto en el que te encuentras, saber qué dudas tienes y qué te ha movido para llegar hasta aquí. Si hay algo que quiero que recuerdes de esta primera clase es esto: no estás solo y no tienes por qué quedarte estancado. Hay otro camino posible y lo estás viendo nacer ahora mismo. Es el momento de aprovechar esa oportunidad. Hoy hemos hecho la valoración y el diagnóstico. Mañana nos vemos en el tratamiento. Nos vemos en la siguiente clase.